Gonzalo y Satur lo han pasado realmente mal en el capítulo de hoy. Les hemos visto sufrir en el interior del barco. Pero, ¿eran realmente tan duras las condiciones en las que se navegaba? ¿Era fácil ser atacado por los piratas? El tipo más común de los barcos que podemos relacionar con el comercio español de ultramar serían los galeones. El galeón español surge muy relacionado con la defensa de la costa de España, cuando España tiene ya asentamientos poblacionales en Indias. Desde mediados del siglo XVI se organizaban las flotas de Indias para reunir toda la plata que se obtenía en América, traerla a la península ibérica y hacerlo con unas grandes escoltas navales. España tenía flotas, tenía comercio, pero nunca quiso imponer de manera militar a otros países con sus naves. Es decir, no eran navíos agresores, sino defensores, lo que España tenía. Estamos hablando de flotas en las cuales pues, podía haber 150 200 barcos, entre barcos de transporte, barcos de guerra y, además, un montón de pequeñas embarcaciones que hacían labores de guarda, que hacían labores de conexión entre lo que se llamaban buques de aviso entre unos barcos y otros. En la ida, en la exportación, siempre se llevaba vino, se llevaba vinagre, se llevaba aceite, se llevaba aceitunas, se llevaba azúcar. Partiré con un barco desde Sevilla rumbo a las Américas. Con vientos favorables en menos de un mes. Tomaré tierra en Veracruz. La navegación en el mar en aquella época era muy azarosa. Los dos instrumentos fundamentales son el sextante y el reloj. El reloj permite calcular el meridiano y, por tanto, la longitud. Y el sextante permite calcular a través de la altura del sol en qué paralelo y, por tanto, en qué latitud se está. Verá, yo que querría ir de marinero a las Américas. Sé hacer nudos, sé izar velas, sé remar, sé pescar, sé para dónde van las corrientes y hasta sé subirme a lo alto del mástil. La vida a bordo era una vida extraordinariamente dura, porque hay que tener en cuenta que en un barco de aquella época el marino hacía de todo. Tenía que limpiar el barco, tenía que aprovisionarse, tenía que preparar la comida, tenía que hacer todo tipo de maniobras para izar velas, para mantener la arboladura del barco en condiciones. Los barcos no tienen camarotes. Solamente la parte de popa, donde está el comandante y los oficiales, que son pocos, está compartimentada. Porque supuestamente los barcos navegan con el viento en popa, que como van mejor, y los malos olores se van hacia proa, de manera que en popa se vive más a gusto. Sí, aquí, por favor, comida. Hay racionamiento y hay establecidas unas raciones dietéticas hasta donde entonces se llegaba, que incluyen una alternancia entre carne, pescado, legumbres. ¿Esto qué es? Pan de barco. Pues enciendo pan. Chato. Primero tienes que partirlo. Aún así, si pasaban muchas semanas y no se reponían los víveres, pues los marineros acababan comiendo carne podrida, acababan comiendo carne agusanada. Y además se producía un déficit de determinadas vitaminas que daba lugar a algunas enfermedades. Quizá la más conocida de todas era el escorbuto. Ir a una expedición es sufrir noches y días sin comer ni beber, atravesar tempestades, sufrir accidentes, pasar el escorbuto y 1000 cosas más. Vamos, zarpar en ese barco es la única manera que tengo de encontrar a Gaby Estuarda. Y si para eso tengo que volverme escorbútico perdido, pues me vuelvo. En los barcos era muy frecuente encontrar escorbuto, sobre todo en la larga navegación que empieza en esa época. Porque en etapas anteriores, donde solo se hacía navegación de cabotaje, no se veía tanto porque los marinos se iban aprovisionando de puerto en puerto. Mi marido sabe pagar este ultraje. Me temo que no. El barco que le trasladaba naufragado, ningún superviviente. A estas horas debe estar camino del infierno. Los barcos naufragan cuando se rompen, porque la palabra naufractus significa robarse sorpresa un barco. De manera que un barco o zozobra o naufraga. A pesar de las dificultades, a pesar de los ataques de los corsarios, a pesar de los ataques posteriores de los filibusteros, la realidad es que el oro y la plata de América en su gran mayoría llegó a Castilla. Tradicionalmente se hace una separación entre el pirata, digamos el pirata por antonomasia, por definición, y el corsario. ¿El corsario qué es? Pues es el pirata que está protegido por el rey porque le da permiso para piratear a cambio de un beneficio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dicen que van a colgar al pirata ese? Y que va a dejar que se pudra durante 7 días y 7 noches para que le caigan todas las extremidades. Hasta la quinta. No, si todo lo que le hagan a ese miserable es poco.
Mientras que pirata y corsario son conceptos que podemos aplicar en toda la historia de la piratería, desde la antigüedad hasta hoy, los términos filibustero y bucanero hacen referencia ya al contexto concreto del Caribe del siglo XVII. La pena para un pirata encontrado culpable en un tribunal era la pena de muerte.